Muy buenas noches, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un gran privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar y en esta ocasión. Reciban todos saludos de los hermanos de Puerto Rico, también de los hermanos de México, de Guatemala también y de Costa Rica también. Hemos estado por esos lugares en estos días pasados y todos les aman en grande manera y algún día esperan juntamente con ustedes estar viviendo por toda la eternidad. En esta noche tenemos una actividad de introducción a esta serie de actividades que comienza en esta ocasión, en esta noche, y vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Amós y verso 7 que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta es palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta es palabra de Dios. No hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Los secretos divinos. Los secretos divinos no pueden ser revelados a los seres humanos a menos que no sea en la forma establecida por Dios. El ser humano ha estado siempre deseando conocer los secretos, los misterios divinos. Ha estado deseando siempre conocer lo que Dios está pensando hacer y lo que Dios ya ha hecho en el pasado, lo cual no puede ser entendido por los seres humanos a menos que no sea de acuerdo al orden divino. Por ejemplo, si no tuviéramos la palabra escrita, no podríamos saber que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no podíamos saber que Dios hizo al hombre, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y estaríamos pensando que los cielos y la tierra se formaron ellos mismos solos por su cuenta y que no había una mano creadora para formar y crear los cielos y la tierra. Y que el hombre apareció en la tierra como algunas personas ignorantes piensan que vino, que descendió del mono. Otros dicen o piensan que descendió quizás de algún otro animal, pero a través de la palabra de Dios podemos conocer ese misterio. Podemos conocer el misterio de la creación y aparición del ser humano en la tierra. Pero esa palabra fue revelada, ese secreto, ese misterio divino, ese secreto divino fue revelado a los seres humanos a través de hombres, a través de profetas.
porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos, sus misterios a sus siervos, los profetas. Cuando nosotros leemos en el libro del Génesis la creación de los cielos y de la tierra y la creación del ser humano, lo que estamos leyendo es lo que escribió un hombre, y ese hombre fue Moisés. Moisés escribió ahí lo que aconteció en el pasado, y podemos ver que un sinnúmero de cosas fueron escritas por estos hombres de Dios enviados a la tierra con un propósito divino. Es que los misterios de Dios, los secretos de Dios, son dados a conocer a los profetas, y ellos lo dan a conocer a los seres humanos. Por eso, toda cosa que Dios hizo o que Dios esté haciendo o que Dios hará en el futuro, Él las revelará, la dará a conocer a sus siervos, los profetas. Y ellos han venido a la tierra cada cierto tiempo. Profetas menores vienen más a menudo que los profetas mayores, o sea, los profetas de alguna edad o de edades vienen o aparecen más a menudo que los profetas dispensacionales. Los profetas dispensacionales aparecen aproximadamente cada 2000 años, cuando se cierra o se está concluyendo una dispensación y se está comenzando una nueva dispensación. Por eso nosotros, para comprender, si queremos entender lo que aconteció, lo que está aconteciendo y lo que acontecerá en el futuro, si nosotros queremos entender esas cosas, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios a través de sus profetas, a los cuales Él ha estado revelando sus secretos, sus misterios. La Biblia es la palabra de Dios. Todos sabemos eso, pero todos sabemos también que esa palabra vino a los profetas de Dios, fue hablada por ellos, y esa palabra, siendo la palabra de Dios, es la palabra que no pasará sin antes hacer aquello que dice que ha de hacer. Por eso Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Jesús decía también en la misma forma, de la misma manera: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y así, todos los profetas que Dios ha enviado a la tierra podían decir en el tiempo en que aparecieron, cuando hablaron la palabra de Dios, podían decir en la misma forma, porque lo que ellos hablaban era la palabra divina, para dar a conocer a los seres humanos los misterios divinos que tanto los seres humanos necesitan conocer. Porque sin visión, sin profeta, los profetas son los visionarios de el programa divino.
Sin visión el pueblo perece. El pueblo camina a ciegas sin entender los misterios divinos. La gente, el pueblo, a pensar que son animales como los demás animales del campo, pero por la visión profética y por la palabra profética dada por Dios a través de sus profetas, el ser humano puede tener un entendimiento claro, amplio, acerca de lo que Él es aquí en la tierra y de quién es su creador y qué está haciendo en esta tierra. El que no escucha la voz de los profetas no escucha la voz de Dios, porque la voz de Dios siempre ha venido a través de sus profetas. Y el que no escucha la voz de los profetas nunca entenderá los planes, los misterios, los secretos divinos que desde el comienzo han estado manifestándose en esta tierra. Ahora, no todos los seres humanos han de entender los misterios divinos. Por eso, el Señor Jesucristo en una ocasión, cuando hablaba en parábolas, los discípulos le dijeron al Señor, le preguntaron al Señor: ¿y por qué tú les hablas en parábolas a las gentes? Él les dijo: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero les dijo: mas a vosotros, a ellos no es concedido, pero a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora vean ustedes que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es asunto de Dios y el individuo. Por eso el Señor Jesucristo entonces le dice a sus discípulos: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos no pudieron ver y oír el cumplimiento de la promesa mesiánica de la cual ellos habían hablado en muchas ocasiones. Pero los discípulos estaban viendo el cumplimiento de las promesas mesiánicas para aquellos días, y aquello era una bienaventuranza. De todo lo que los profetas habían hablado, los discípulos del Señor tenían el privilegio de ver y oír y de estar con esa persona en la cual se estaba cumpliendo toda promesa mesiánica correspondiente a la primera venida. Los discípulos entonces estaban con la palabra hecha carne. Pues en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, la palabra, era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, vean ustedes que la palabra hecha carne, encarnada, cuando apareció en la escena, se llamó en aquel tiempo Jesús de Nazaret. Esto es así porque Jesús mismo dijo de la siguiente manera
en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, citando lo que había dicho el salmista y rey David. Él dijo: Jesús les respondió, porque fíjense, le habían dicho, querían matar a Jesús, y Jesús les dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Vean ustedes, a quienes vino la palabra de Dios. Y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, vean ustedes, ¿a quiénes viene la palabra? A los profetas. Por eso Jesús era un profeta, porque Él era la palabra encarnada. Él era la persona que tenía la palabra divina para ese tiempo. En Él estaba sellada esa palabra, ese mensaje divino para ese tiempo. Toda la revelación divina para esos días venía y estaba en Jesús. Y Él era el que estaba en esos momentos dando a conocer los misterios, los secretos de Dios, los secretos divinos para esos momentos, para esos días en que Él apareció. Él estaba mostrándole esos secretos divinos, esos misterios a los que le seguían. Le estaba mostrando los misterios, los secretos divinos del plan de redención que se estaría llevando a cabo en esos días en favor de la raza humana. Y Él estaba explicando a sus discípulos cómo se llevaría a cabo todo ese programa, aunque ellos no estaban entendiendo plenamente lo que Él les estaba explicando. Él se los explicaba en una forma común y corriente. Él les decía que era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Pero ellos no comprendían que les estaba hablando ahí de la crucifixión. También el Señor les decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si cae en tierra y muere, mucho fruto traerá. Les estaba hablando también de su propia muerte para traer muchos hijos de Dios conforme al programa divino. Pero como el Señor no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, Jesús, siendo el profeta de los profetas y el Dios de los profetas, Él allí tenía la revelación del misterio divino, del secreto divino, de todo el programa que se llevaría a cabo en esos días. Y Él era el que podía explicarle a las gentes las cosas que estarían aconteciendo en ese programa divino en favor del ser humano. Él dijo: yo pongo mi vida por mí mismo para volverla a tomar, porque nadie me quita la vida. Nadie podía quitarle la vida al Señor Jesucristo, porque Él
siendo eterno, no podía morir. Pudo morir en la cruz del Calvario cuando en el Getsemaní Él dijo: hágase conforme a tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y ahí Él tomó el pecado del mundo y fue entonces a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Porque Él, al tomar el pecado de la humanidad para luego quitarlo, ahí Él, al tomar el pecado, se hizo mortal. Pero cuando no lo había tomado, no era mortal. Ahora, Jesús había hablado de su muerte y de su resurrección. También había hablado de los sufrimientos por los cuales tenía que pasar, pero los discípulos no comprendían plenamente nada de eso. Y como Él estaba hablando en sus propias palabras, todo lo que Él hablaba, cualquier persona podía pensar que Él estaba hablando palabras de sí mismo y no la palabra de Dios. Y por esa causa algunas personas no podían entender lo que Él decía y lo que estaba aconteciendo en aquellos días. Pero luego dice que cuando Él resucitó, dice que les abrió la Escritura. Y luego dice que hablándoles también les abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Porque sin el entendimiento abierto para entender las Escrituras están selladas para los seres humanos. Y la Escritura no puede ser entendida a menos que no le sea abierta la mente, el entendimiento al ser humano para entender la Escritura, la palabra que corresponde para el tiempo en que uno vive. Y el entendimiento no puede ser abierto a menos que no sea abierta la Escritura, la palabra que corresponde para el tiempo en que uno vive. Y esas cosas que tienen que ser hechas en la mente del individuo y en el corazón del individuo y en la Escritura, para ser abierta la Escritura, o sea, tomar toda la Escritura que habla del tiempo en que uno vive, todas las profecías bíblicas que corresponden al tiempo en que uno vive, y tomar esas Escrituras y darlas a conocer a la gente conforme al significado correcto para el tiempo en que uno vive, lo cual Dios es el único que lo puede hacer, y Él no lo puede hacer sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. En palabras más claras, siempre que Dios le ha abierto la Escritura a la gente, lo ha hecho revelándole su secreto a sus siervos los profetas, y ellos lo han dado a conocer a la gente para que la gente entonces entiendan lo que antes leían pero no podían entender, porque no era el tiempo todavía para entender esas cosas. Es como le dijo Dios al profeta Daniel y también a Juan, el discípulo amado: cierra las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Y luego más adelante les dice que en el tiempo del fin los entendidos entenderán, porque es en el tiempo del fin en que la Escritura será abierta al público para que así puedan entender las promesas divinas, los misterios divinos
que corresponden al tiempo final. Son las promesas divinas, los misterios divinos, los secretos divinos, los que serán abiertos al público en estos días finales, para que así sepamos el tiempo que estamos viviendo, para que así sepamos la hora que vivimos y para que así sepamos el propósito por el cual vivimos nosotros en esta tierra. Porque si no conocemos el propósito por el cual vivimos en la tierra, nuestra vida es una vida sin propósito. Y pasaríamos por esta vida terrenal sin un motivo para existir. Imagínese que uno llegue a esta tierra, viva 50, 75, 80 o 100 años y nunca sepa el secreto de Dios, el misterio de Dios, lo que Dios ha estado haciendo en esos 50 o 75 años o 100 años que uno vivió, y que uno nunca haya tomado parte en esa obra que Dios ha llevado a cabo en el tiempo que uno vivió, y luego uno muera y no puede decir: yo conocí el secreto de Dios para el tiempo en que yo viví y tuve parte en ese secreto, en ese misterio que Dios llevó a cabo en los días en que yo viví. Una persona que no puede decir eso, no importa los años que haya vivido en la tierra, de nada le valió vivir tanto. Es necesario que entendamos la palabra de Dios, porque de otra forma hemos venido a hacer cualquier cosa menos buena tierra en donde la palabra ha sido sembrada. Dice el Señor Jesucristo que en esta tierra es de la siguiente forma. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora vean ustedes las personas que dicen o piensan que no necesitan entender la palabra de Dios. Cuando usted y yo venimos a escuchar la palabra, venimos a escucharla para entenderla. Porque de otra manera, ¿de qué nos vale escuchar la palabra de Dios? Queremos entender la palabra de Dios porque los que no entendieron la palabra fueron tipificados como los que junto al camino se sembró la buena simiente, y la buena simiente es la palabra. Y nadie quiere ser tipificado como las personas que son como junto al camino. También dice el Señor Jesucristo: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es
de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Este es el que fue donde la palabra fue sembrada, la cual fue tipificada como lugar de pedregales. La recibió con gozo, pero no tenía raíz. No la entendía y no dejó que esa palabra, esa revelación divina para el tiempo en que vivía, penetrase bien profundo en su mente y en su corazón. Y luego dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. No es solamente oír, es oír y entender. El que oye la palabra, el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos queremos ser buena tierra donde la palabra es sembrada. Y estos son los que oyen la palabra y la entienden. Porque los entendidos entenderán, dice el Señor, y entenderán cuando oyen la palabra del reino para el tiempo en que viven. La entienden en el tiempo en que están viviendo, entienden cuál es el mensaje para el tiempo en que viven, entienden cuál es la edad o dispensación en que les ha tocado vivir, entienden el secreto divino, el misterio divino para ese tiempo que les ha tocado vivir. Y entienden que no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Esto es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no puede venir a ninguna otra persona sino a los profetas, porque ellos son los únicos que tienen las dos conciencias juntas para poder tener ese contacto con Dios y poder recibir esos secretos divinos para comunicarlos al pueblo, abrirlos al pueblo, para que el pueblo entonces pueda entender esos secretos divinos. ¿Cómo podríamos entender que Dios creó los cielos y la tierra y que también creó al hombre a su imagen y semejanza, si no fuera porque fue ese secreto revelado a sus siervos los profetas en el pasado? No había otra forma para entender que Dios creó los cielos y la tierra y que Dios creó también al hombre y que Dios tiene un programa grande y maravilloso con el ser humano hasta llevarlo a la perfección, para que el hombre pueda llegar a tener la misma imagen del Señor Jesucristo. Ese es el propósito divino. Ese es un misterio divino muy grande, el cual todos los seres humanos necesitan conocer para que sepan por qué vivir en esta tierra y para que sepan que la vida aquí en la tierra no es una vida monótona, no es una vida que solamente es para
trabajar, comer y dormir, sino para ocuparse de las cosas del reino de los cielos mientras viven en esta tierra, y así recibir la palabra, recibir el conocimiento de los secretos divinos para el tiempo que nos ha tocado vivir. Y así ese conocimiento, esa palabra que es dada a conocer a nosotros, se haga carne en nosotros. Y así podamos nosotros llegar un día a la total perfección y vivir por toda la eternidad como Dios tiene programado. Esos son los pensamientos de Dios. Esos son los pensamientos divinos, los secretos divinos que son dados a conocer a los seres humanos. Nadie conoció la mente de Dios, porque como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Él dice también, así como la lluvia que desciende del cielo y hace germinar a la tierra y da fruto a la tierra, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá, no regresará a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Cuando Él habló su palabra para la creación de los cielos y la tierra, esa palabra que Él habló no regresó a Él vacía, sino que formó los cielos y la tierra. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, por Él, por el Verbo, la palabra, fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que fue hecho sin el Verbo, sin la palabra. Y todo lo que fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. La palabra usted no la ve, pero usted ve todo lo que ha hecho la palabra. La palabra después se toma en grabaciones, luego también se puede imprimir en letra, pero la palabra no se ve. Pero de esa palabra que no se veía, fue hecho lo que se ve. Ahora, ustedes quizás no comprenden cómo puede ser hecho lo que se ve de lo que no se veía. Cómo por la palabra, cómo puede ser hecho lo que fue creado. Es que esa palabra es la palabra de Dios, la palabra creadora. Y esa es la única forma que Dios usa para hacer todo lo que Él tiene en su mente programado para llevar a cabo. Por eso es que esa palabra es dada a sus siervos, los profetas. Por eso es que todos los misterios divinos son revelados por su palabra, para que nosotros sepamos las cosas que Dios hizo en el pasado, las cosas que Dios está haciendo en el presente y las cosas que Él ha de hacer en el futuro, porque Él no hace nada sino por su palabra, y la palabra viene a los profetas, y no hace nada sin que antes los revele a sus siervos los profetas. Por eso ellos son la palabra de Dios para el tiempo en que ellos viven, porque la palabra está en ellos para ser revelada a los seres humanos, para que los seres humanos entiendan los secretos divinos para ese tiempo. No hay otra forma.
Eso es palabra de Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ha dicho el Señor. No hay otra forma. Muchas personas se llenan de diferentes pensamientos, imaginándose que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer esto otro, que Dios puede hacer esto otro. Pero miren, Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Así es que los seres humanos, cuando desean saber lo que Dios ha de hacer en el tiempo en que ellos viven, obligatoriamente necesitan saber lo que los profetas de Dios han hablado para ese tiempo en que está viviendo la persona que quiere saber lo que Dios ha de hacer. Y algunas veces leen la Biblia y no entienden lo que leen, como le pasó a el eunuco que estaba leyendo el pasaje 53, capítulo 53 del profeta Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Para cada tiempo Dios ha tenido la explicación de lo que Él ha de hacer en ese tiempo, para que la gente sepan lo que Dios ha de hacer y la gente puedan colocarse al lado de esa obra divina que estará llevándose a cabo en esos días. Y puedan decir, yo estoy trabajando en la obra del Señor, en la obra de Dios. Ese es el privilegio más grande que puede tener una persona cuando trabaja. Poder decir, yo estoy trabajando en la obra de Dios. Por eso está almacenando tesoros en el cielo. Porque no se puede almacenar tesoros en el cielo si no se está trabajando en la obra de Dios para el tiempo en que uno vive. Así es que es necesario que nosotros para el tiempo en que vivimos conozcamos, entendamos, escuchando primeramente la palabra de Dios para nuestro tiempo, entendamos el misterio, el secreto de Dios para nuestro tiempo. Él lo anunció en el pasado a través de parábolas, a través de diferentes profecías, y hoy es el tiempo, estamos en el tiempo en que esas profecías y esas parábolas tienen que ser enseñadas a nosotros para que así esas parábolas, esas profecías queden abiertas a nosotros, para que nuestro entendimiento también se abra y podamos entender la palabra del reino de los cielos y podamos así decir, somos los entendidos que dijo Dios al profeta Daniel, que los entendidos entenderían en los días finales. Es necesario entender la palabra del reino de Dios, porque de qué nos valdría a nosotros hablar tanto de la Biblia y no entender el secreto de Dios para nuestro tiempo. Seríamos como aquellos fariseos y saduceos y religiosos del tiempo en que vivió Jesús, que hablaban mucho de Moisés y la ley de Moisés, y vino el hombre, el profeta que Moisés dijo que Dios levantaría de en medio de los hermanos, de en medio del pueblo, y cuando vino no lo conocieron. Pero Dios había dicho a Moisés, profeta como tú os levantaré de entre vuestros hermanos,
y yo pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le cortaré del pueblo, le desarraigaré del pueblo. Por eso Moisés dijo: profeta como yo os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. A él oiréis. Cuando apareció el cumplimiento de esa profecía, en su primera parte se llamaba Jesús de Nazaret. Y allí estaba Jesús de Nazaret, ese profeta de Dios, abriendo la escritura correspondiente para ese tiempo, predicándoles de las cosas de Dios para ese tiempo y también anunciando las cosas del futuro. Y la pregunta era: ¿a quién debían escuchar la gente de aquel tiempo? ¿A Jesús o a los líderes religiosos de aquel tiempo? ¿A Jesús o a los sacerdotes de aquel tiempo? ¿A Jesús o al sumo sacerdote? Moisés dijo: profeta de entre vuestros hermanos os levantará el Señor nuestro Dios. A él oiréis. Por eso en el monte de la transfiguración la voz divina dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco morar. A él oíd. ¿Por qué? Porque la palabra divina y el secreto, el misterio divino para aquel tiempo había sido colocado en aquel hombre. En él estaba sellado el secreto divino para aquel tiempo. Y él era el que estaba abriendo al público ese secreto divino. Él en sus mensajes estaba dando a conocer ese secreto divino, pero no fue comprendido por los que le escucharon. Ahora, vean ustedes la forma sencilla que Dios usa. Nunca tiene dos profetas mayores al mismo tiempo. Para que lo entiendan mejor, nunca tiene dos profetas dispensacionales al mismo tiempo, porque no hay dos dispensaciones al mismo tiempo, sino que termina una y comienza la otra. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos los misterios, los secretos divinos para el tiempo que nos toca a nosotros vivir. Los entenderemos a medida que escuchemos las profecías divinas que hablan de este tiempo, cuando esas profecías divinas sean abiertas a nosotros. A medida que escuchemos el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, nuestro entendimiento, nuestro sentido, nuestra mente se abrirá a estos secretos divinos y entonces entenderemos lo que antes no habíamos entendido y lo que otros desearon entender y no entendieron. Porque muchos desearon ver y entender lo que nosotros estamos viendo y estamos entendiendo, y no lo vieron y no lo entendieron. Pero nosotros que vivimos en este tiempo final, tenemos la bienaventuranza de vivir en el tiempo del cumplimiento
de las promesas divinas del día final, del tiempo final, las cuales iremos entendiendo gradualmente a medida que se van abriendo para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo profetizó diciendo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, eso no lo entendíamos tiempo atrás, pero a medida que la Escritura ha estado siendo abierta a nosotros, ya entendemos que el oriente es la tierra de Israel, en donde fue cumplida la primera venida del Hijo del Hombre. Y sabemos también que el occidente es el continente occidental, el continente de América, el cual es el lugar de la promesa de la venida del Hijo del Hombre, revelándose, resplandeciendo como el relámpago. Estas cosas estaban selladas, estaban cerradas a la mente, al entendimiento de los seres humanos, hasta el tiempo final, porque estos son secretos de los cuales Daniel quería saber, y también el apóstol San Juan, pero que a ellos les fue prohibido escribir, porque todo esto sería para el tiempo final. Y en este tiempo final es necesario que entendamos estas cosas. Y siempre hemos de entender estas cosas porque son para nosotros. Son las promesas divinas que Él le ha hecho a sus hijos. Por lo tanto, es necesario que todas las promesas divinas, todos esos secretos divinos prometidos para el tiempo final, sean entendidos por sus hijos, los hijos del reino, en este tiempo final. Porque ¿cómo hemos de recibir y cómo hemos de disfrutar de algo que no entendemos en el tiempo en que Él lo da? Pero si lo entendemos, lo disfrutaremos. Él también dijo: al que venciere, yo le daré del maná escondido. En otros tiempos no tenían que entender lo que era el maná escondido, porque no era para otros tiempos, sino para este tiempo. Pero cuando la Escritura se ha ido abriendo para nosotros, podemos ver que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese maná escondido no es otra cosa sino la palabra que sale de la boca de Dios en los días finales para alimentar espiritualmente a sus hijos en estos días finales. Y el Señor también dijo a través del profeta Amós, el capítulo 8 y verso 11, que habría hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, que es el maná escondido. Por lo tanto, es necesario que encontremos ese maná escondido, porque si está escondido y lo necesitamos, porque hay hambre sobre la tierra de oír la palabra de Dios, que es el maná escondido, en algún sitio tiene que estar escondido. Escondido para que nadie lo pueda encontrar hasta que no sea el tiempo para ese maná escondido serle dado
a los hijos de la promesa, a los hijos de Dios del tiempo final. A medida que se ha ido abriendo la Escritura para nosotros, hemos ido entendiendo lo que es el maná escondido. Y hemos oído y hemos entendido ese maná escondido, el cual es el mensaje final de Dios para el tiempo final, conforme a su promesa, lo cual es alimento espiritual para todos los hijos de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar ese maná escondido? Él dice: profeta como tú, le dijo a Moisés, os levantaré de entre vuestros hermanos y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Ahí usted y yo tenemos el lugar en donde estará y de donde vendrá y donde encontraremos ese maná escondido, esa palabra de Dios para este tiempo final. Esa es la única forma en que ha venido siempre la palabra de Dios, el maná de Dios para sus hijos. Y no puede hacer nada, como él dijo, sin que lo revele a sus siervos los profetas. Esta es palabra de Dios. No es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Esta es palabra de Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos siga abriendo la Escritura, para que así nuestro entendimiento siga abriéndose a los secretos, a los misterios divinos. Porque no hay otra forma para entender los secretos divinos. Bueno, nuestro tema en esta ocasión ha sido los secretos divinos en esta serie de conferencias bajo el tema esta es palabra de Dios, o esta es la palabra de Dios. Bueno, que pasen todos muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde y siga Dios abriéndonos la Escritura y abriéndonos el entendimiento para entenderla. Dejo con ustedes al misionero Miguel Bermúdez Marín para que concluya en esta noche nuestra parte y así mañana estemos tempranito aquí. Hoy ha sido la introducción porque hemos de estar escuchando la palabra de Dios, porque a eso es que hemos venido y hemos de venir noche tras noche. Hemos de venir para escuchar la palabra, no de hombre, sino de Dios. Y lo que hemos escuchado en esta noche, esta ha sido palabra de Dios. Bueno, el tema es muy importante. El tema ya nos está diciendo que vamos a tener una gran bendición. Hermano William nos ha dicho que en esta noche